camina sobre el agua, porque la fe es la que supera la tormenta. Y a veces es tan fácil hablar de fe. Si usted supiera la fe que yo tengo. Tengo una fe impresionante. Pero cuando llega la tormenta, ahí se ve la fe. Ahí está la fe, si realmente ha crecido algo o sigue simplemente como un grano de mostaza y no ha alargado ni siquiera un capullito. Y yo me quiero centrar en esta tarde en la vida de Simón Pedro, porque aquí habla de muchas cosas que pasaron en ese momento que las vamos a ver para entrar en la escena, pero hay también mucho contexto. Y ahí había alguien que estaba en medio de esa tormenta. Estaban todos los discípulos, pero había uno de ellos que es el que yo quiero hablar en esta noche. Pedro, también conocido como Simón Pedro, fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo y una figura clave en la historia del cristianismo. Nació en Betsaida, una ciudad a la orilla del norte del mar de Galilea o del lago de Galilea. La Biblia habla del mar de Galilea, pero es un lago. Yo no lo conozco, pero muchos que han ido a Israel, no es un mar, sino que es un lago. Y su nombre original era Simón. Él se llamaba Simón, hijo de Jonás. Y Pedro, dice la Biblia, ¿sabe por qué le cuento yo todo esto? Para que usted conozca la palabra de Dios. Porque el día de mañana se congregue o no en esta iglesia, usted se vaya conociendo, o si sigue acá mucho mejor, la palabra de Dios. Porque en estos días veíamos con mi esposo algunas cosas que yo le comentaba y buscábamos en la Biblia y decíamos, ¿cuántas cosas se hacen en diferentes lugares que no están en la palabra de Dios? Que no están avaladas por la palabra del Señor. Dice que Pedro estaba casado, era inteligente Pedro, y tenía una suegra. Y eso está en la Biblia, lo podemos encontrar en Mateo capítulo 8, versículo 14 y 15, o como le dije recién, que su nombre original era Simón, hijo de Jonás, eso está en Mateo capítulo 16, versículo 17. Pero Pedro tenía unas características personales muy de él, muy propias, que lo diferenciaba de todos los demás discípulos. Pedro era pescador, eso lo encontramos en el en el Evangelio de Mateo. También era impulsivo y apasionado. ¿Alguno se identifica con Pedro en esta? Impulsivo, como decía la hermana recién, que yo soy muy impulsiva y lo trabajo mucho, lo gestiono porque me ha traído muchos problemas ser impulsiva. No solamente en hablar o en tomar decisiones, sino en querer hacer las cosas ligero y parece que todos me vinieran corriendo de atrás y si no llego, pareciera que las cosas no se hacen. Pedro parece que era medio parecido. Y dice que él era apasionado, pero también era un hombre leal. Pedro era leal y dedicado a Jesús.
En el libro de San Juan, capítulo 6, allí dice que Pedro era un hombre que estaba dedicado al servicio del Maestro. Porque si usted recuerda, Pedro era pescador y Jesús le dijo: Pedro, ya no vas a ser más pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombre. Ya no te llamarás más Simón, sino que te llamarás Pedro, porque sobre ti yo voy a edificar la iglesia. Vas a ser una piedra fundamental para todos los cristianos hasta que yo vuelva a esta tierra. Denle un aplauso al Señor. Y tenía algo tan hermoso Pedro, que dice que era humilde y reconocía sus limitaciones. La humildad no es ser una persona pobre o una persona que le falte aseo o una persona que esté con ropas viejas. Eso tiene otros calificativos, pero el ser humilde es una persona que sabe reconocer cuando no hace las cosas bien, que sabe reconocer que tiene limitaciones como cualquier ser humano. Mire, cuando yo era niña, a mí me enseñaban que nosotros, por ser hijos de Dios, todo nos tenía que ir bien. Y si algo nos iba mal, era porque estábamos en pecado. Entonces, cuando yo fui creciendo y algo no sucedía, yo y nomás venía la culpa, porque decía: Señor, estoy en pecado, ¿qué está pasando? Ay, ¿qué es lo que he hecho mal? ¿Por qué me pasa esto? Porque eso era lo que nos enseñaban. Y al pasar los años y la luz de la palabra, me fui dando cuenta que muchas cosas pasan porque el Señor las permite, porque quiere probar nuestra fe, porque quiere ver hasta dónde llegamos, hasta dónde somos fieles. Y otras nos pasan a causa de nuestras decisiones. Buenas o malas, tenemos consecuencias. Pero Dios es un Dios de amor y no es un Dios castigador. No es un Dios que está con un látigo para castigar. Y Pedro estaba con Jesús y hacía sus cosas por ahí impulsivas, le cortó la oreja a un soldado, le dijo a Jesús, y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Y yo decía: Señor, si tú me dijeras, apártate de mí, Satanás, ay, que doy un portazo y me voy y no vuelvo más. Imagínese que alguien le diga a usted así. Pero Pedro reconoció de que él estaba siendo usado en ese momento por el diablo para tentar a Jesús. Entonces, ¿por qué le cuento un poquito la vida de Pedro? Para que usted en algunas áreas se identifique con él y vea que nosotros somos humanos y que vamos camino a una perfección. Amén. Pedro dice que fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Estuvo presente en muchos eventos claves, como estar en la resurrección de Lázaro. ¿Sabe lo que es estar en la resurrección de una persona? Verlo, estar ahí, saber que esa persona hace 4 días que está muerta, que está en un sepulcro. Pero Pedro pudo ver ese milagro. ¿Cómo se iba a apartar del Maestro si él había palpado y había visto los milagros de Jesús?
¿Cómo nos podemos apartar de aquel que ha hecho tantos milagros en nosotros? Recibió el nombre de Pedro, que significa roca. Fue parte del círculo íntimo que tenía Jesús junto con Juan y Jacobo. Pedro fue uno de los primeros en ver a Jesús resucitado. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 5. Pedro lideró la iglesia primitiva en Jerusalén. Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón. Y Pedro escribió y dejó escrita en la palabra de Dios la primera epístola de Pedro, la segunda epístola también de Pedro. Lecciones aprendidas de Pedro: la importancia de la fe y la confianza en Dios. La necesidad de la humildad y del reconocimiento de nuestras limitaciones. El valor de la lealtad y la dedicación a Jesús. Y la capacidad de crecer y aprender de nuestros errores. Le hice un pequeño resumen de quién era Pedro y de todo lo que Pedro hizo y de todo lo que Pedro a través de su caminar nos ha dejado. Y ahora vamos a hablar de algo que a él le sucedió. San Mateo capítulo 14, versículo 22, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte Jesús. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. El que sigue. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El 25 vamos a leer. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. El versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro. ¿Quién salió ahí? Diga su nombre. Ah, ¿se llama Pedro usted? ¿Quién salió ahí? Noemí salió. ¿Ah? Y dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cuántas veces nos hemos comportado como Pedro, diciéndole a Jesús lo que tiene que hacer? ¿Lo hizo alguna vez? Yo lo hice. Le vuelvo a decir, porque somos humanos, porque somos de esta tierra, porque tenemos errores, porque somos personas limitadas. Y si usted no tiene nada de eso, mire, bendiga a Dios. Y está ya en la perfección y se está por ir al cielo. Así que usted sabrá si le conviene reconocer o no. Entonces, dice que, y ahí Jesús le respondió a Pedro, bueno, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. El próximo versículo dice: y le dijo Jesús: ven Pedro, ven. ¿Y qué pasó? Y Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir donde estaba Jesús. Y el 30 dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo
y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Primero había un Pedro que estaba todo, Señor, si eres tú, yo quiero ir. Y después había un Pedro que estaba pidiendo ayuda. En el versículo 31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió, tomó de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La vida puede ser comparada como una tormenta en el mar de Galilea o en el lago, como dije recién, de Galilea. Los vientos de la adversidad pueden soplar con fuerza. Las olas de la duda pueden amenazar con hundirnos y la oscuridad de la incertidumbre nos puede envolver. Todas esas cosas nos pueden pasar. La vida que vivimos es una tormenta. A veces está calma, a veces pasan las nubes por arriba, a veces hay fuertes vientos, otras veces hay piedra y granizo. Hoy escuchaba acá tanto calor y en Bariloche estaban en alerta naranja porque se viene una nevada muy grande y bueno, ya tendremos el frío nosotros dentro de unos días acá. Y se esperaba una gran tormenta de nieve. Entonces la gente ya se estaba llevando sus provisiones a la casa porque no se sabe si mañana se va a poder salir. Puede pasar como no puede pasar. Y las adversidades son los vientos que soplan con tanta fuerza muchas veces. ¿Quiénes no pasamos por adversidades? Todos. Y son vientos fuertes que nos mueven del lugar. Estos días que ha soplado tanto viento y yo lo he bendecido en el nombre del Señor, que veía que ahí por acá, por esta avenida, presidente Perón Eva Perón se llama, y Sarmiento, hasta un semáforo el viento había tirado. Y yo digo, gracias Señor, porque nuestros techos están bien firmes, amén. Pero esos vientos que soplan con tantas fuerzas nos hacen dudar muchas veces. Pero nosotros como creyentes tenemos oportunidad de caminar sobre el agua y superar la tormenta y alcanzar la paz. Si lo hizo Pedro, yo le conté la historia de Pedro, ¿se acuerda? Que recién le conté la historia de Pedro, ¿se acuerda? ¿Se acuerda de todas las cualidades, de todas las cosas que él hizo? Y él también caminó sobre las aguas. Él le dijo, Jesús, si eres tú, yo quiero ir a donde tú estás, quiero ir al encuentro, quiero estar contigo. Y Jesús, como él siempre es una persona amable, una persona que nos escucha, una persona que nos ama, dijo, ven, aquí estoy yo. ¿Qué le pasó a Pedro que cuando iba sobre las aguas comenzó a dudar? ¿Qué lo desenfocó? Si él tenía un objetivo claro, ¿cuál era el objetivo de Pedro? Llegar donde estaba ¿quién? Jesús. Ese era su objetivo. ¿Cuál es su objetivo, hermano? ¿Usted tiene un objetivo claro? ¿Se ha puesto a pensar dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero ir? ¿Qué es lo que quiero lograr?
Pedro tenía ese objetivo claro, pero ¿sabe qué? Se desenfocó. Empezó a mirar para donde no tenía que mirar. Empezó a hacer lo que no tenía que hacer. Y empezó a hundirse. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces, hermano. Nos desenfocamos de ese objetivo que nos hemos propuesto, que es servir al Señor, que es serle leal, que es estar en las buenas y en las malas, que es estar siempre sirviendo al Señor. Y en un momento nos encontramos que nos desenfocamos y nos empezamos a hundir. Y empieza a entrar el temor, y será, y no será, y será la iglesia, no será la iglesia, serán los pastores, no serán los pastores, serán los hermanos, será el lugar que tengo que estar. Y me empiezo a desenfocar como hombre que soy, como mujer que soy, del objetivo claro. ¿Sabe cuántas personas se han desenfocado y han terminado hundidos en el mar, en la adversidad, en la tormenta, en la desesperación, en la enfermedad? Pero otros nos hemos desenfocado a veces, pero ahí nomás hemos pedido ayuda. Como hizo Pedro y dijo: Jesús, me estoy hundiendo, sálvame. Sálvame porque este viento es muy fuerte. Y Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿qué te pasó, Pedro, que saliste de ese lugar donde estabas? Pedro se atrevió a pedirle a Jesús que lo llamara a caminar sobre el agua, y eso fue una demostración de fe. La fe es fundamental, hermanos, para superar las tormentas de la vida. La hermana recién nos contaba que ya hace 8 años perdió su hija, hermosa, sana, 19 años tenía, Antonella, hermosa, y así el Señor se la llevó. Era su tiempo. Por supuesto que, mis hermanos, ese dolor está, porque es alguien amado, querido, y yo creo que debe ser una de las tormentas más difíciles para el ser humano. Pero ella la vimos cantar y adorar al Señor. Y la bendecimos. Mujer de fe y valiente. Y a veces nosotros somos tan prontos en juzgar a otro, hermano, en juzgar a alguien, y no conocemos su historia. Entonces, no seamos, dice la palabra del Señor, que seamos prontos para bendecir a otros y no para juzgar o para hablar, porque de eso vamos a tener que darle cuentas al Señor cuando estemos allá. Amén. Dijimos que con fe y confianza en Dios podemos superar las tormentas. No dudemos en pedir a Dios ayuda. Él siempre está dispuesto a ayudar y salvar en momentos de necesidad. Siempre el Señor está dispuesto a escucharnos. Reflexionemos sobre nuestras propias tormentas en esta noche. ¿Cuál es la tormenta que estás pasando?
y que te quiere desenfocar y que te quiere hundir y que te quiere sacar del propósito. No importa, usted puede decir, ay, tendría que estar fulano, mengano acá, como dice el apóstol, escuchando, porque esta palabra es para él. No, esta palabra es para mí y esta palabra es para ti, que estás acá, que viniste a la casa del Señor y que viniste a escuchar palabra. ¿Cuáles son nuestras propias tormentas? Yo decía, Señor, ¿cuál es mi tormenta en este momento? ¿Qué me está tocando pasar? Que me quiere desenfocar, que me quiere sacar del objetivo. Porque no es fácil, hermano. Muchos, yo sé que anhelan el pastorado, pero yo le prestaría mis sandalias, porque a veces hay que tomar decisiones y uno dice, ¿qué decisión tomo? ¿Cómo lo hago? Que la otra persona no se sienta mal o que no la hiera o que no se aleje del camino, Señor, porque dice tu palabra que si alguien se aleja por mi culpa, mejor es que me ate una soga en el cuello y me tire. Que Dios nos ayude. ¿Cuál es la tormenta que te está tocando pasar? Y la otra pregunta es, ¿cómo puedo salir de esa tormenta? ¿Cuál es la manera? ¿O me hundo, me quedo ahí en el mar, en el lago, o salgo adelante en victoria? ¿Sabe? Le vuelvo a repetir, ¿cuántas personas se han hundido, se han quedado ahí en el mar, pudiendo pedir ayuda al maestro? Pero a veces somos tendientes a pedir ayuda al vecino. Ay, ahora que está, imagínese, la tecnología, que escribimos un mensaje y en el segundo ya el otro lo está recibiendo. Pedimos ayuda donde no debemos pedir, en vez de ir a Jesús de Nazaret. Si Él nos invitó a pasar la tormenta, a caminar sobre el agua, Él también nos va a sacar. ¿Cuántos lo creen en esta noche? No nos dejemos intimidar por la tormenta, porque el miedo nos paraliza y no nos deja avanzar. Cuando yo era niña le tenía un miedo a los perros, era una cosa porque habíamos ido una vez, recuerdo, con mis abuelos y mi papá y vio todos los italianos. Aquella época que hablaban italiano y yo no les entendía nada. Habíamos ido a la casa de uno de ellos y tenía un tanque australiano. ¿Conocen lo que es un tanque australiano? Es un tanque grande, acá eran viñas, parrales, y era un tanque grande que se llenaba de agua para luego tener agua para regar. Y me acuerdo que hacía calor y todos estaban adentro de ese tanque bañándose, toda la parentela, que eran un montón. Y me acuerdo que la dueña de casa, que era, no sé, debe haber sido una tía bisabuela mía, tenía una perrita chiquitita. Y vio yo impulsiva, inquieta, corría y la perrita atrás mío, hasta que en un momento me agarró el tobillo y me mordió. Se terminó la fiesta del agua. Y yo le tenía, después que me pasó eso, le tenía tanto miedo a los perros que yo veía un perro y me quedaba quietita y me paralizaba. Y me acuerdo que tenía una compañera de colegio y me decía, vos cuando veas un perro tenés que decir, San Roque, que este perro no me toque.
Y yo la miraba y decía, ¿y quién es San Roque? ¿Vio esos dichos? Pidiéndole a un santo. Y el miedo paraliza. Cuando vemos a lo que le tenemos miedo, ¿qué pasa? Nos paralizamos. Yo me acuerdo que me quedaba ahí hasta que pasara el dueño con el perro, yo no me movía. Después lo fui venciendo. No le digo que soy wow, pero bueno, por lo menos a la mía no le tengo miedo. Pero cuando vemos algo que no nos va a hacer bien y que estamos atravesando esa situación, el miedo que hace nos paraliza. Y las tormentas suelen hacer eso, hermano, paralizarnos. Y no nos damos cuenta que nos paralizamos y nos quedamos ahí y no sabemos para dónde tomar y de aquí no voy a salir y de aquí me voy a morir y aquí me voy a hundir y de aquí se termina mi familia y aquí se termina todo. Cuando Dios te está diciendo, hombre de poca fe, acá estoy yo soy el que soy, dijo Jesús. Y Él en esta noche te está diciendo, yo soy el que soy y seré siempre el que te va a sacar adelante, el que te va a restaurar, el que te va a dar lo que tú necesitas, hermano, y lo que yo necesito. A veces el viento está a nuestro favor, pero a veces lo tenemos en contra. Y Jesús nos dice, yo soy. En cualquier situación yo sigo siendo. Dios muestra su compasión hacia el sufrimiento de las personas y cuánto más a aquellos que le amamos. Él es un Dios compasivo, pero Él está pidiendo de que en el momento que nos estamos hundiendo no reneguemos ni busquemos el culpable, porque somos tendientes a buscar el culpable de las cosas que nos pasan. Y las cosas nos pasan porque nosotros hacemos que sucedan. No busques culpables, búscalo a Dios. Búscalo a Jesús. Él te quiere sacar adelante. Dijimos que Pedro, si era una de las cualidades que él tenía, era ser humilde y reconocer que no estaba enfocado en lo que el maestro le había pedido. Jesús les pidió a los discípulos que oraran y dice que cuando bajó, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Durmiendo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Los mató con un rayo? No. Les dijo, ¿por qué duermen? Porque la hora está tan cerca de que yo sea entregado. Y el Señor nos dice, ¿por qué duerme, iglesia? Estoy tan a la puerta de venir a buscarlos. Estoy tan a la puerta de venir a buscar al que ha sido leal, al que ha sido fiel, al que me ha servido, con vientos a favor, con vientos en contra, con enfermedades, con internaciones, con muertes. Pero a eso yo voy a ir a buscar. A los que me han servido y han sido fiel. Mire, Pedro no terminó de la mejor manera. Pedro fue muerto, castigado, perseguido. En estos días había un meme en el teléfono que decía, antes los cristianos eran perseguidos por ir a la iglesia. Ahora los persiguen para que vayan a la iglesia. Antes eran perseguidos por ir a
a buscar a Dios o reunirse en casas, los mataban. Y hoy, ay hermano, ¿por qué no viniste? ¿Qué pasó? Te extrañamos en la iglesia. Cuando sabemos cuál es nuestra obligación o qué es lo que nos conviene. Si quitamos la mirada de Jesús, no vamos a llegar a destino. Pedro comenzó con mucha fe y se iba hundiendo. Hermanos, para ir terminando en esta tarde, ya anoche, si quitamos la mirada del Maestro, no vamos a llegar a destino. Y hay dos destinos hermosos que tenemos. El que está en esta tierra, que ese lo decides tú. Yo siempre digo que mi destino lo he ido haciendo yo en la vida. Vio que mucha gente dice, ay, es lo que el destino me tenía preparado. No, es lo que yo, como yo me fui comportando en las cosas que me fueron sucediendo. Pero tenemos un destino seguro, que es estar en la palabra de Dios y que es estar un día al lado del Rey de Reyes, Señor de Señores, al lado del Maestro. Y ese es el que no debemos abandonar, el que no debemos dejar, el que no debemos desenfocarnos. Hermano, y si Dios nos ha llamado, si Dios te ha llamado nuevamente, ha tenido esa compasión, esa misericordia, no la despreciemos. No despreciemos el amor de Dios hacia nuestras vidas. No seamos necios de no escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, porque Dios nos ama con amor eterno. Él nos quiere bendecir para que en esta tierra tengamos una vida llena de bendición y de abundancia, pero también el destino seguro, el que no debemos desenfocarnos, es estar al lado del Maestro. Pedro hoy está con todas las llaves allá, al lado del Maestro. Yo digo, ¿me irá a abrir Pedro la puerta cuando me vaya? ¿Lo iré a conocer? ¿Qué irá a pasar? ¿Qué? Nuestra mente es tan finita y hay cosas que no nos han sido reveladas y para colmo, los que se van no nos cuentan. Pero yo creo que allá está Pedro junto al Maestro, porque él le fue fiel, le fue leal, como lo fue Pablo, como lo fue Juan, como lo fue Mateo, como lo fueron tantos discípulos y tantos profetas y tantos patriarcas que hay en la Biblia que llegaron a la presencia de Dios. Tantos hermanos en Cristo que han muerto y están en la presencia del Maestro, están descansando. Tantos que fueron prendidos fuegos para iluminar, para que pasara un rey. Y muchos dicen, ¿habrá sido? ¿No habrá sido? Mire, hermano, con las cosas que vemos, lo más sencillito que han hecho. Prendían fuego los cristianos para alumbrar, para que el rey pasara. Y esa gente estuvo en los vientos, en la tormenta, pero hoy están en los brazos del Señor. Y hoy que nosotros tenemos la gracia de Dios, hoy que nosotros tenemos el amor de Dios,
Hoy que nosotros tenemos la posibilidad de elegir si quiero llegar a la iglesia, si quiero llegar a bendecir a Dios, que tengo la plena libertad, ¿cuánto me cuesta? Porque las cosas del mundo pareciera que son mejores y nos ofrecen mejores cosas. Pero no hay nada mejor que buscar y servir a Dios. En esta noche, dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Cristo. Y nos vamos a poner de pie y vamos a orar. Y yo no sé cuál es la tormenta que estás atravesando, cuál es ese viento fuerte que te está moviendo, o por ahí estás en un tiempo apacible. Dale gracias a Dios, porque en todo momento está Dios con nosotros. En todo momento, si nosotros le pedimos ayuda, Él está. En esta noche piensa, reflexiona, ¿cuál es la tormenta que te está tocando pasar? Y dile, Señor, aquí estoy pidiendo que me tomes. Como lo hizo con Pedro, lo va a hacer contigo y lo va a hacer conmigo. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tú, Señor, eres el dueño de la tormenta, Padre. Tú las creas, están permitidas por ti, Señor. Y si nosotros te pedimos ayuda, no nos vamos a hundir. Y si nos hemos desenfocado por alguna situación que nos pueda estar pasando, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a volver al camino. Ese camino que tú has preparado para los que te amamos. Ese camino que tú has preparado para aquellos, Señor, que te servimos. Señor, y que en ese camino entren nuestros hijos, nuestros nietos. Oramos por ellos, como cantaba nuestra hermana. Señor, oramos por nuestra familia para que llegue a ese destino, Señor. A veces nos preocupamos que tengan una casa en esta tierra, que no le falte comida, que no le falte vestido, pero no nos preocupamos ni nos enfocamos de que lleguen al camino correcto y al camino eterno, Padre. Oh, Señor, ayúdanos como familia en este tiempo a orar por los nuestros, Señor. Señor, que ellos vean que cuando nosotros tenemos tormenta estamos de pie. Entonces ellos, Señor, también van a estar de pie en sus tormentas. Porque van a haber padres, van a haber hermanos, van a haber pastores que nada los voltea. Que aunque el viento sea fuerte, estamos de pie. Oh, Señor, te rogamos que tu misericordia se extienda un tiempo más, Señor, en esta tierra, para aquellos que tienes que añadir que sean salvos y que busquen de tu presencia. Que no sea tarde, Señor, que las puertas de las iglesias estén cerradas. Oh, Señor, que ya no estemos en esta tierra y estén buscando, Señor, dónde refugiarse. Padre, te pedimos que tú tengas misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gracias, Jesús.